Jóvenes, buenas tardes. Iniciamos nuestra clase sincrónica programada para el día de hoy, 30 de marzo, ¿cierto? Eh, el tema, vamos a hablar hoy del derecho de petición, a ampliar ese tema del derecho de petición que se los comenté el sábado anterior, y sobre la acción de tutela. Si nos alcanza el tiempo, desarrollaremos otro tema que también se ha preparado. Pero entonces, si recuerdan, cuando hablamos el día sábado del derecho a petición, dijimos que es un derecho fundamental, ¿cierto? Que está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, derecho fundamental de petición. Y este derecho consideramos que es importante porque es la forma como nosotros, los ciudadanos, podemos indagar sobre cualquier tema ante cualquier autoridad política o administrativa o incluso, jóvenes, judicial. ¿Oyeron? Entonces, de ahí la importancia del derecho de petición. Nos remitimos entonces a lo que dice el artículo 23 de la Constitución Política y nos dice que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución. El legislador, dice el artículo, podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. En todo caso, jóvenes, lo que nos enseña la Constitución en su artículo 23 es que cualquier persona puede presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular. Entonces, jóvenes, ese derecho de petición se define como aquel que permite a las personas presentar solicitudes respetuosas a las autoridades y obtener de ellas una respuesta oportuna y completa sobre el particular. Respuesta, jóvenes, que como les dije el día sábado, no tiene que ser positiva a los intereses del peticionario. Yo puedo preguntar cualquier tema o hacer cualquier solicitud a la administración o al particular y no es obligación de esa administración o del particular dar respuesta positiva a mi petición. Lo que sí es obligación de ese particular o de la administración que es que la respuesta debe ser de fondo, concreta, oportuna y precisa. ¿Sí recuerdan que se lo dije el sábado anterior? Sí, señor. Listo. Entonces, Sí, ok. profe. Lo que debe quedar claro, mis queridas alumnas, porque no aquí viene un hombre, es que usted le puede presentar a la administración o a un particular un derecho de petición, cualquiera que sea, siempre y cuando sea respetuoso. Pero la obligación de la persona que recibe la petición es contestarme oportunamente, de fondo, precisa, más no que sea respuesta positiva a lo que yo pretendo. ¿Qué ibas a preguntar, Divisay? Por ejemplo, si una persona, por ejemplo, yo soy una persona particular. Escucho, repíteme por favor. Una persona particular se puede Ah, presentar un derecho de petición a otra persona particular, ya que no tenga nada que ver con la. claro, claro que sí, claro que sí. Sí se puede presentar a una persona, un particular le puede hacer una petición respetuosa a otro particular, claro que sí. Y tiene que responderle en los mismos términos y en las mismas condiciones que le acabo de enseñar. ¿Oíste? ¿Dónde está regulado ese artículo, ese derecho de petición? Les decía que está regulado en el artículo 23 de la Constitución Política y también está desarrollado en el Código de Procedimiento Administrativo, el Contencioso Administrativo, que es la Ley 1437 de 2011. ¿En dónde? En su artículo 13. Ahí, ahí está consagrado también o desarrollado de mayor forma el artículo 23 de la Constitución Política. Recuerden, ¿dónde encontramos la ley de petición? Lo encontramos en en el artículo 23 de la Constitución Política y en el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo.
Ese derecho de petición, mis queridos estudiantes o mis queridas alumnas, está conformado por 4 elementos. ¿Cuáles son? Primero, la posibilidad de que usted presente de manera respetuosa solicitudes ante las autoridades o particulares, cualquier solicitud, sin que ese particular o sin que esa administración se niegue a recibirla o a tramitarla. Es decir, si usted va a cualquier entidad a llevar un memorial o un derecho de petición, digamos al alcalde de Montería, Carlos Ortogostia, es obligación de la alcaldía recibirlo y darle trámite a esa petición. Por eso es que ellos no se pueden negar a recibirla. De hecho, si digamos que una autoridad no le quiere recibir la petición, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos quedamos con esa petición ahí y no la hacemos? No. Usted va, por ejemplo, al Ministerio Público entonces, que es la Procuraduría, o va a la Personería Municipal y dice, vea, vengo de la alcaldía, quería entregar este derecho de petición y allá se me negaron a recibirme. Entonces usted coge y se lo entrega a esa persona, al personero, al Ministerio Público, y ellos se encargan de llevarlo a la alcaldía. Claro está que eso le traerá problemas a la persona que se negó a recibirle, porque es obligación recibir el derecho de petición. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí me están entendiendo? Yo tengo una pregunta. Sí, profe. Dime, Senia. ¿Alguien pregunta, Divisay? Yo no te escucho bien. ¿Ustedes escuchan bien a Divisay? No, no, profe, No se escucha bien, no te escucho bien. no se escucha bien. Verifica tu conexión, Divisay, que no te escucho nada. Y ahora, Ahí más o menos, cuéntame a ver. en la clase anterior usted dijo de un artículo que decía que la policía no se podía meter al domicilio de un ladrón. Ajá. Y usted sabe que ahora estamos en toque de queda y eso. Y por Sí. ejemplo, si una persona realiza una fiesta privada dentro de su casa, la policía tiene derecho a meterse a su casa. Bueno, eso es por parte. Primero que no estamos en toque de queda. El toque de queda empieza hoy empieza, por ejemplo, de 10 de la noche a 5 de la mañana. Por eso, Además, si la fiesta está en esas horas de la noche. lo que pasa es que no están prohibidas las fiestas en las casas. O sea, en las terrazas de la casa sí. Pero si tú estás reunido en tu casa con tu mamá, con tu familia, eso no está prohibido. No es lo correcto, pero no está prohibido. Ahora, si tú vas a una fiesta donde va a ir Lina, donde va a ir María José, donde va a ir Luz, donde va a ir Gloria, donde va Rafael, donde va Senia, ahí sí, eso está prohibido. ¿Qué va a pasar? Que la policía no se va a meter a tu casa a interrumpirte la fiesta y a quitarte. Te va a llamar, te va a llamar a la afuera de tu casa y te va a hacer el respectivo comparendo policial. Pero entrar a la fuerza no puede. Estaría cometiendo una atribución que no está permitida. ¿Oíste? Nunca va a llegar a meterse. ¿Cómo? Esa era la pregunta que yo tenía. Listo, ok. Bueno, sigamos. Entonces, les reitero que cualquier autoridad tiene la obligación de recibirlo, o sea, es decir, no se puede negar a recibir el derecho de petición. Y si no lo recibe, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Otro elemento que tiene el derecho de petición es que quien hace la petición, digamos, yo hago una petición a la alcaldía de Montería, pues la alcaldía tiene la obligación para conmigo de dar una respuesta, como les he dicho anteriormente, oportuna, pronta y eficaz a mi petición. También tengo derecho a que esa respuesta sea de fondo, clara, precisa y adecuada a mi petición. Y les reitero, y quiero que lo tengan presente, que es que esa respuesta no siempre tiene que ser favorable a mis peticiones. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, si yo pido, mire, señor alcalde, deme permiso para el día Jueves Santo hacer una fiesta en Montería, en mi casa, que vienen mis familiares y tal, por el hecho que yo le haya hecho una petición respetuosa al señor alcalde de Montería para que me diera permiso para hacer una fiesta, dadas las circunstancias en las que estamos, no significa per se que el alcalde tiene que darme el permiso. No. Si él me dice, señor Rafael, vea, con respecto a su petición, le estamos informando que el permiso que usted tuvo a la fiesta no se puede por esto y esto y esto y esto y esto. Esa respuesta es de fondo y clara y precisa. ¿Ustedes qué dicen?
a pesar de que no es a pesar de Sí, que profe. no es favorable. Yo digo que sí. Claro, Yo digo que sí. así es, él me está negando, muy bien, María José, él me está negando a mí el permiso, me está dando una respuesta de fondo clara y precisa, pero no, esa respuesta obviamente a mí no me conviene, pero no por ello, vuelvo y reitero, quiere decir que no haya satisfecho mi derecho de petición. Claro que lo satisfajo, le dio respuesta, sino que no fue acorde a mi petición, ya ese es otro asunto, pero el derecho de petición no fue vulnerado porque dieron respuesta a mi petición. ¿Estamos hasta ahí? ¿Entendieron ese pedacito? Sí. Listo, ok, bueno, sigamos entonces. Y por último, esa respuesta que me tienen que dar a mí o a ustedes si hacen alguna petición, tiene que ser notificada. Si la respuesta no es notificada, también existe vulneración del derecho de petición. Digamos que, volvamos al ejemplo que cité del permiso. Yo solicité el permiso al alcalde de Montería y él efectivamente dio respuesta a esa petición negativa, pero a mí no me ha notificado, o sea, no me envió notificación ni a mi casa, que yo le dije que mandara notificación a mi casa, ni tampoco a mi correo electrónico. ¿Está vulnerando el derecho de petición? Claro que está vulnerando el derecho de petición. ¿Por qué? Porque la respuesta tiene que ser notificada. De ahí que yo les decía al sábado anterior, cuando le enseñé los pasos para hacer el derecho de petición, les dije que era fundamental que ustedes debían colocar, ¿qué cosa? El sitio de notificación. ¿Y cuál es el sitio de notificación? Por lo general no, siempre debe colocarse la casa o su dirección, no sé, o su oficina, y en las circunstancias en que estamos, y dado que estamos en la onda de la tecnología, siempre hay que colocar un correo electrónico. Su correo electrónico es de su esposo, es de su pareja, es de su papá, es de su mamá, el que sea, pero un correo electrónico donde se le pueda dar respuesta a esa petición. Pero reitero, es fundamental que se notifique, porque si a mí el alcalde me da respuesta y no me notifica, ¿será que yo me siento satisfecho o tendré conocimiento de la respuesta? No. Claro que no. Si yo no tengo conocimiento, ¿cómo sé yo que me respondieron? No tengo conocimiento en lo absoluto. Entonces, para que se cumpla el derecho de petición, aparte que la respuesta debe ser de fondo, clara, precisa y concreta, también tiene que ser notificada. ¿Oyeron? ¿Entendimos hasta ahí? Sí, bro. Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Sí me observan bien ahí? Rosy, Sí, profe. Ah, ok, bien. Cuando no me vean o no me escuchen, me dicen por favor. Bueno, entonces, chicas, ¿quiénes pueden presentar un derecho de petición? A ver, ¿tú qué dices? Yo digo, te dijo que toda persona tiene derecho a presentar una petición. Muy bien, Divisay. Toda persona puede presentar un derecho de petición, cualquiera. La ley ni la Constitución habla de que tiene que ser un abogado, para nada. Sencillamente, cualquier persona puede presentar un derecho de petición. Repito, no se requiere ser abogado para presentar un derecho de petición. Usted, es más, ahora que ya usted vea esta materia, y cuando usted ya debe estar en la capacidad de hacer un derecho de petición, porque eso no tiene nada de difícil, solamente es realizar la petición. Y como decía el día sábado, eso no tiene ningún tipo de forma. Profe, yo tengo una pregunta. Vos si quieres, Gloria, cuéntame. Pues cuando es una petición para la alcaldía, pero de parte de la comunidad, Ajá. ¿a quién se debe entregar directamente? ¿Cómo así? O sea, una comunidad quiere hacer una petición al alcalde. ¿O cómo la pregunta? No entiendo. Mire, yo le voy a plantear. Ajá. Bueno, acá en el barrio, en la alcantarilla, pero no está funcionando. Entonces la comunidad quiere que lo conecten. Se debe hacer una petición, ¿cierto?, a la alcaldía. Pues sí. Pero esa petición la puede hacer cualquiera persona. Sí, claro. O incluso... Acá en el barrio o algún dirigente, No, puede hacerlo cualquier ciudadano o un grupo de ciudadanos del barrio, porque es que todos se están perjudicando por la no instalación del alcantarillado. ¿Sí me entiendes?
Basta con que tú vivas en el barrio, Sí, porque señor. ¿qué barrio es, por ejemplo? ¿Qué barrio es? Yo, Mocarí. ¿Cómo? Yo vivo en Mocarí. Bueno, listo. Entonces digamos que tú vives en Mocarito y yo vivo en La Pradera. Entonces yo voy a hacer una petición por la gente de Mocarí. Ahí sí me pueden decir, bueno, ¿cuál es su interés? Porque debe existir una legitimación. ¿Sí me entiendes? Pero si tú dices que vives en Mocarí, que eres habitante del barrio, ya eso es otra cuestión. Entonces cualquier persona del barrio lo puede hacer. Pero también lo correcto es que eso lo haga la Junta Administradora Local, que son, digamos, que los representantes de la comunidad. Pero también Ah, bueno, profe. lo pueden hacer uno, dos, tres, cuatro vecinos. Lo importante es que ustedes en la petición digan, Gloria Morelos, fulanito de tal, perencito de tal, habitantes del barrio Mocarí, le hacemos esta petición con base tata y le echan toda la carreta que vayan a decir, para luego después pedirle Ah, que les instalen alcantarillado. bueno, profe. Gracias Listo. por resolverme la duda. Ok, bueno, sigamos, mis queridos jóvenes. Entonces, les decía que cualquier persona puede presentar el derecho de petición. Cualquier persona. Usted no tiene que buscar un abogado, ni a un estudiante de derecho, ni a un médico, ni a un odontólogo para que le haga una petición. Cualquier persona puede hacerlo. Lo único que debe cumplir esta petición es que sea respetuosa y las pautas que yo les dije y que ahora se las voy a reiterar. ¿Cuánto es el término para responder una petición, jóvenes? ¿Cuánto les dije yo? 15 días. 15 días, pero Pero como están las cosas ahora, dan 30 días. muy bien, ¿Sí? María José, así me gusta. A raíz de la emergencia sanitaria, el gobierno expidió un decreto legislativo donde ampliaba el término para resolver las peticiones, que hoy en día y mientras dure la emergencia sanitaria es de 30 días. Hasta el momento la emergencia sanitaria, según lo expedido por el presidente Duque, va hasta el 31 de mayo de este año. Recuerden que cuando empezó la pandemia por el COVID, el gobierno expidió una serie de decretos de emergencia sanitaria para poder controlar o manejar el tema de la pandemia. Dentro de esa cantidad de decretos que expidió un decreto en donde en el artículo 5 del decreto 491, si no estoy mal, del 2020, sacó un decreto el presidente Duque donde ampliaba el término para responder las peticiones. Pero eso no es, digamos, para toda la vida, eso es durante el tiempo en que dure la emergencia sanitaria, que hasta este momento dura hasta el 31 de mayo de este año. Y esa norma estableció que el derecho de petición, el término para responder son 30 días. Pero la regla general, jóvenes, la regla general es 15 días hábiles. ¿Oyeron? Ese es el término para responder las peticiones que se hagan a cualquier autoridad administrativa o local. Yo les pregunto una cuestión. Digamos que no estuviéramos en emergencia sanitaria, el término sería de 15 días hábiles. Y resulta que a mí Luz me hace una petición y al 10º día ella me presenta una tutela ante un juez porque ella dice que yo le vulneré el derecho de petición porque no le he respondido. ¿Ustedes qué dicen? ¿Le he vulnerado el derecho sí o no? No, No, profe. ¿Por qué no? porque todavía no se cumplió los 15 días. Es correcto. Usted cuando presente una petición solo podrá exigir solo se podrá considerar vulnerado el derecho de fundamental de petición cuando pasen 15 días. No es el día 15, no es el día 14, no. Después de 15 días. O sea, si usted la presente hoy ¿qué día es? Hoy es 30 de marzo. Cuente 15 días hábiles a partir de mañana, a partir del 30. Como les dije anteriormente, no cuenten el Jueves Santo, ni el Viernes Santo, ni sábado, ni domingo. Únicamente cuenten días hábiles. Entonces, regla general, lo que dice el artículo 23 y lo que dice el artículo 13 de la ley 1437-2011 son 15 días. Pero ahora por la cuestión de la pandemia, el gobierno sacó el decreto 491 de 2020, en donde en su artículo 5 dispuso que el término para resolver peticiones serían, durante la emergencia sanitaria, sería de 30 días. Es decir, que si el gobierno no expide un decreto adicional, a partir del 1 de junio, jóvenes, vuelven los 15 días hábiles para responder peticiones. ¿Estamos? Sí, profe. Listo. ¿Cómo puede ser presentado esa petición? Les decía, jóvenes,
que el derecho de petición no requiere ningún tipo de formalismo, ninguno. No, la ley no exige nada. Si usted me entrega a mí una hoja de esa de papel de cuaderno y dice, derecho de petición, quiero que me hagan tal cosa en mi barrio, por decir algo, eso se considera un derecho de petición. Yo no puedo decirle, mire, no, que me la tiene que traer en hoja de computador. No, porque la ley no lo exige. Y si la ley no exige o no impone unos formalismos, menos yo puedo exigirle que me traigan eso bien presentado, bien bonito, con aroma, con florecita, con hoja tamaño tal, no. ¿Entiende? Entonces, ese derecho de petición puede ser presentado en forma verbal o por escrito. Usted si quiere puede ir a una entidad, digamos, llámase Gobernación de Córdoba, usted dice, vengo a presentar un derecho de petición. Ajá, ¿y dónde está? No, lo vengo a hacer verbal. ¿Qué se hace ahí entonces? La señora encargada, la secretaria, lo devuelve para que lo vaya a hacer por escrito. ¿Podrá hacerlo? Profe, yo diría que la secretaria sería quien se encargaría de Es correcto, muy bien, Isaiah, así es. Si yo, por ejemplo, ando a la secretaria de Gobernación, mire, yo quiero hacer una petición, ay, ¿dónde está? No, aquí vengo para que usted me lo reciba. Ella tiene que escribir lo que usted está diciendo. Vino el señor tal, fulanito de tal, hace una petición y aquí lo dice. Entonces, lo pongo, lo imprimo o lo recibo y lo pongo a firmar ahí. Y si el señor me dice no sé firmar, ¿qué hacemos ahí entonces? Le pone la huella, profe. Eso, Gloria, muy bien. Se le pone la huella. Pero yo le puedo decir, que este si no puede firmar, no le recibo. No, venga, deme su dedo y le ponemos la huella. Por ejemplo, en mi trabajo llega mucha gente analfabeta que dice, ay, señor, yo no sé firmar. Yo no se preocupe, doña, venga y le cogemos la huella. Listo. Pero por ningún motivo podemos decir, entonces no le puedo atender o la voy a devolver y búsquese un abogado. No, yo la atiendo y la petición que haga le recibo la huella. En todo caso, no la puedo echar para atrás. Pero tengan claro, jóvenes, que la derecho de petición, como no requiere ningún tipo de formalismo, puede ser presentado incluso verbalmente. Y como digo, Divisay, la persona que me reciba mi declaración es la que tiene que hacerme esa petición. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Me escuchas, joven? ¿Me Sí, escuchas? profe. Ok. Bueno, ¿qué debe contener un derecho de petición, jóvenes? Si nos remitimos al artículo 16 de la ley 1437 de 2011, anoten por favor. ¿Tienen para anotar por ahí? Anoten ese artículo 16 de la ley 1437 de 2011. ¿Ya anotaron? ¿14 qué, profe? Artículo 16 de la ley 1437 de 2011. ¿Lo anotaron? Sí. ¿Ya anotaron? ¿Sí? Profe, Rita, hágame un favor. Artículo 16. Ley 1437 de 2011. ¿Qué encontramos en ese artículo? Ahí encontramos la forma como debe hacerse el derecho de petición. ¿O qué debe llevar el derecho de petición? ¿Qué debe contener? ¿Y qué dice ese artículo? Miren, lo primero que dice ese artículo es que el derecho de petición, como les informé el sábado, debe llevar la designación de la autoridad a la que se dirige. Es decir, usted debe indicar a quién le está haciendo la petición. Si, por ejemplo, usted le quiere hacer el caso que citó Gloria del acueducto, digamos que eso sea con el municipio o con Veolia. Si es contra Veolia, si la petición va dirigida a Veolia, ¿usted qué debe colocar? Señor gerente, empresa Veolia. Ya, usted está identificando ahí a quién se la está dirigiendo. Si se lo va a dirigir al alcalde, usted coloca señor alcalde municipal de Montería. Si usted va a hacer una petición al director de Censa, señor director Censa, Centro de Sistemas de Antioquia. Si usted hace una petición al señor gobernador del departamento de Córdoba. En todo caso, usted siempre tiene que identificar a la persona que le está dirigiendo la petición.
¿cierto? Eso está claro. Entonces, cuando va a hacer una carta a alguien, usted enseguida identifica a quién le está haciendo la carta. ¿Qué otra cosa debe llevar? Dice la norma que debe llevar los nombres y apellidos completos del solicitante, es decir, lo que yo le enseñaba ese día, el sábado anterior, donde decía que usted tiene que identificarse. Ya usted identificó a quién le dirigía la petición, ahora usted tiene que identificarse. Entonces, usted va a colocar Gloria Morelos, identificada con Cédula de Ciudadanía tal, 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 residente en el barrio Mocarí. Llegó ante usted, señor alcalde, señor gobernador, señor gerente Veolia, a hacerle la petición tal y le echa toda la carreta. Pero es importante que usted se identifique, porque la persona a la cual le está haciendo usted la petición tiene el derecho a saber quién le está haciendo la petición. No es que usted va a colocar Gloria Molero. No, nada. Tiene que identificarse con su cédula de ciudadanía, dónde vive y cuál es el objeto de su petición. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Estamos entendiendo? Ninguna, profe, sí estamos entendiendo. Listo. ¿Qué más dice la norma que le cité? Dice que el derecho de petición debe llevar el objeto de la petición. ¿Y qué entienden ustedes por objeto? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué significa eso de objeto de la petición? El tema de lo que van a hablar. Por ejemplo, Eso. el alcantarillado. Correcto. Usted tiene que decirle de qué, eso es el objeto, de qué trata su petición. Ojo, no es la petición en sí como tal, sino es de qué trata su petición. Digamos que los hechos. Como cuando uno va a enviar un correo que dice asunto. Correcto. Usted, cuando hace cualquier carta, cualquier memorial, usted tiene que decir de qué trata, explicar de qué trata la cuestión. Ojo, que si no, eso es lo que dice la ley que se debe hacer, pero si eso no se hace, tampoco se puede rechazar, ¿cierto? Eso lo quiero que lo tengan claro. También dice el artículo que debe llevar las razones que fundamentan la petición. Entonces, si por ejemplo, mi querida amiga Gloria va a hacer una petición de su alcantarillado, pues ella debe decir por qué está haciendo esa petición. Entonces, Gloria tiene que explicar que en año tal hicieron el alcantarillado, tal, tal. O sea, ¿qué motivó a Gloria a hacer esa petición? No fue una pregunta. Sí, dime. ¿Alguien menor de edad puede hacer un derecho de petición? ¿Un menor de edad? No puede hacer derecho de petición. ¿Lo viste? Para eso están los defensores de familia, los comisarios de familia, para eso está el defensor del pueblo, para que represente a esas personas que no están en capacidad, porque no tendrías la capacidad jurídica para hacerlo. ¿Me entiendes? O sea que aquí mi señorita Divisay no puede hacer una petición, puede presentar una petición, ni mi querida amiga María José. ¿Oíste, María José? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, sigamos. Quiere llevar también la firma del peticionario cuando fuere el caso. Usted debe firmar su documento y obviamente debe indicar dónde lo van a notificar. Si soy analfabeta, pues como les dije anteriormente, coloco mi huella. Esa digamos que sería la firma de la persona. Ese contenido de las peticiones, como estoy diciendo ahora, lo encuentran, repito, en el artículo 16 de la ley 1437 de 2011. ¿Alguna pregunta sobre este particular? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No. Profe, Bueno, ¿puede listo. volver a explicar? ¿Quién preguntó? No vi. Profe, que si puede volver a explicar, que la conexión no la tengo tan buena. ¿Qué cosa, mijita? Lo del contenido de la petición. Sí, profe, es Bueno, mira, lo primero, debes indicar a la persona que se lo vas a dirigir. Repito, si tú le vas a hacer una petición a mí, por ejemplo, a Rafael Mutón, tú tienes que indicar, señor Rafael Mutón. O sea, siempre identificar a la persona a la cual tú le vas a hacer la petición. Si vas a hacer la petición al alcalde de Montería, y señor alcalde de Montería, le colocas el nombre, como bien tú lo consideres. Después de que tú identificas a la persona a la cual le vas a dirigir la petición, tienes que identificarte tú. Entonces tú debes colocar en esa petición
Gloria Morelos, identificada con la cédula de ciudadanía número tal, residente en el barrio tal, llega ante usted a hacerle formal, respetuosamente, derecho de petición, fundamentada, tal. Pero es importante, y así lo exige la ley, que tú tienes que identificarte para que la persona que recibe la petición sepa quién le está haciendo la petición. ¿Viste? ¿Qué más debe llevar esa petición según el artículo 16? Debe llevar el objeto de la petición. ¿Y qué es ese objeto? Hombre, los motivos que a ti te llevan a hacer esa petición. Y obviamente la petición como tal. ¿Qué otro contenido? Las razones de tu petición. ¿Por qué la estás haciendo? ¿Dónde está el fundamento para hacer tú esa petición? Y finalmente dice la norma que debe llevar la firma del peticionario. ¿Y qué pasa si tú no sabes firmar? Como dijiste tú acertadamente, no sé quién fue la que dijo que se coloca la huella. ¿Ahora sí me escuchaste bien? Sí, profe, ya lo entendí. Ok, bueno. Eso, pero reitero, eso lo encuentran en el artículo 16 de la ley 1437 de 2011. Ahora, ¿qué pasa, mis queridos estudiantes, si la persona a la cual yo le hago la petición no me resuelve mi petición en el término establecido por la ley? Es decir, en la actualidad, en 30 días. ¿Qué pasa? ¿Quién me comenta? ¿Y por qué van a sancionarla? Básicamente usted lo explicó, el término ahora por las medidas son 30 días. Ajá. Debe responder. Por eso. ¿Y qué pasa si digamos, Gloria le hace la petición a la alcaldía de Montería y pasan 30 días y no le responden? ¿Qué puede hacer Gloria? ¿Se queda con los brazos cruzados? ¿Quién me responde? Dime, señor. Bueno, profe, yo entiendo que siempre deben de responder, ¿no? Sí, claro, ese es el deber ese es el deber. Pero si no responden, ¿qué pasa? ¿Tú qué harías? Vuelvo o sea, ¿cómo le explico? Hago nuevamente otro, como, o sea, una reclamación, ¿no? Otra reclamación, tú dices eso. ¿Qué dices tú, Lina? Calzaste la mano, Lina. Pues yo diría que se le pone una tutela, ¿no? Muy bien, Lina. Recuerden que les enseñé qué ocurre cuando a mí me vulneran un derecho fundamental. ¿Cómo me defiendo yo? ¿Qué les enseñé yo? Bueno, profe, ¿y cuáles son las sanciones que tienen cuando no responden No, no hay, la petición? si tú haces una petición y no te la responden, no hay ninguna sanción, solamente que tú tienes que presentar una acción de tutela para que se proteja tu derecho. ¿Cierto? Y cuando ya el juez conceda la tutela y ordene darle respuesta a tu petición, y si aún así no responden, bueno, ahí sí ya vienen las sanciones. ¿Y cuáles son las sanciones? Tienes que iniciar primero un incidente de desacato y ya sancionarán a la persona que está obligada a responder y no ha respondido a pagar un dinero e incluso a irse con 5 o 6 días de arresto. Y obviamente nadie quiere pagar un dinero ni tampoco quiere irse para la cárcel. Entonces, ¿qué hace uno? Responde. Así de fácil. Pero si a mí, dime, Divisay. Eso iba a preguntarle yo. ¿Qué cosa? Y a la primera la persona no responde. Y a la segunda tampoco. ¿Qué pasa? Eso es lo que pasa. Es que no confundan, jóvenes. Si usted hace una petición y no la responden, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Ya ahí, ya, exactamente, si a mí me presentan si yo hago una petición y no me responden, yo no tengo que volver a hacer una nueva petición, sencillamente voy ante un juez para que proteja mi derecho fundamental de petición. Recuerden y se lo reitero, y vuelvan a escuchar hasta las 10 del caso si pueden, que cuando a mí me vulneran un derecho fundamental, que yo se los enseñé el sábado, ¿qué mecanismos me da a mí la ley para proteger mi derecho fundamental? Pues sencillamente me da la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
Pero no me confundan derecho de petición con acción de tutela. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí me entienden lo que les quiero señalar? Sí, profe. Es Sí, correcto. profe. Bueno. El derecho de petición es un derecho fundamental. La acción de tutela no es ningún derecho fundamental. La acción de tutela es el mecanismo que me concede la ley para proteger ese derecho fundamental. Y si pasados 30 días, por ejemplo, de que yo hice el derecho de petición y no me respondieron, yo presento una acción de tutela para que proteja mi derecho. Eso lo deben tener claro. O sea, el mecanismo idóneo para proteger mi derecho fundamental de petición es la acción de tutela. ¿Quién resuelve esa acción de tutela? Pues la resuelve un juez. ¿Ahora sí entendimos? Sí. Listo. Entonces, cuando le pregunte qué puede hacer un ciudadano que haga una petición y no se la responda en el término señalado, ¿se queda con los brazos cruzados? Pregunto yo. Una acción de tutela. Presenta una acción de tutela. ¿Para qué? Para que se le proteja su derecho fundamental de petición. ¿Qué sucede cuando usted tiene un problema de salud y su EPS le niega un medicamento o le niega un tratamiento o le niega los pasajes para irse para Medellín a hacerse el examen de tratamiento? ¿Usted qué presenta? Una tutela. Una Se tutela. pone una tutela, profe. Así es, se pone una tutela. Así es sencillito. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el tema del derecho de petición? No. No, listo. Rosy, ¿tú? ¿Tú alzaste la mano, Rosy? Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, no, que se me quedan calladas, pensé que no me escuchaban. Pensé que no me escuchaban. Bueno, entonces ya que estamos hablando de la acción de tutela, ¿cierto? Que es el mecanismo idóneo para proteger derechos fundamentales, entonces vamos a ampliar ese tema. ¿Dónde está regulada, mis queridas estudiantes, o mis queridos estudiantes, porque hay un hombre ya en el grupo? ¿Dónde está regulado la acción de tutela? En el artículo 86 de la Constitución. Artículo 86 de la Constitución Política. Y también les dije el sábado que hay una norma que reguló el tema o que regula el tema de la acción de tutela. ¿Cuál es esa norma? O sea, si quién me la recuerda, se la anotaron por ahí. No lo recuerdan. Recuerden que les dije que había un decreto que regulaba el trámite de la tutela. ¿Sí lo recuerdan o se los olvidó? ¿Lo recuerdan? Ya vi que Yo no. Eso, así me gusta, María, ser sincera. Decreto 2591 de 1991. Ese decreto les enseña cómo regular o cómo se presenta una tutela, cuál es el criterio para responderla, ¿cierto? Pero bueno, les voy a decir algunas, digamos, cuestiones generales de la acción de tutela. O tiene unas características muy particulares que la hacen un mecanismo muy sui generis y obviamente importantísimo dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Primera característica de la acción de tutela, que es subsidiaria o residual. ¿Qué significa eso? Que solo procede cuando no existe otro medio de defensa judicial. Por ejemplo, si yo voy a reclamar un dinero, ¿cierto? Me debe una plata, una persona, digamos que a mí, Lina me debe un dinero. Entonces, yo podré utilizar
la acción de tutela para cobrar ese dinero? ¿Ustedes qué dicen? No, profe. ¿Cómo? Si no tiene otro medio, Si no tiene otro medio, exactamente. ¿Y tú qué dices, Gloria? Creo que no, que debe ser una demanda, ¿no? Es correcto. Eso es lo que significa eso. Es subsidiaria o residual. O sea, yo utilizo la tutela cuando no tengo otro mecanismo de defensa judicial. Y obviamente si a mí Lina me debe un dinero y yo le quiero cobrar, pues a mí la ley me da un medio idóneo para cobrar ese dinero, que es una demanda ejecutiva ante un juez civil que me la resuelva. Pero bueno, yo les pregunto, ¿será que yo tendré, digamos, un otro medio para ordenarle para que mi EPS me entregue las drogas que me está negando? No existe en nuestro ordenamiento jurídico un medio idóneo para reclamar la droga, únicamente la acción de tutela. Por eso es subsidiaria o residual. Es decir, solo se utiliza cuando no existe otro mecanismo de defensa judicial. ¿Me entendieron esa parte? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Otra característica de la tutela, si la tienen anotada o después observan. Otra característica de la tutela, inmediata. ¿Te iba a preguntar algo, Senia? ¿Te iba a preguntar algo, Senia? No. No, profe, no, gracias, oiga. Ah, casaste la mano. Bueno, listo. Otra característica de la tutela es inmediata. ¿Qué significa eso de que sea inmediata? Es que tan pronto usted presenta la tutela, ¿cierto?, ante un juzgado, porque usted cree o considera que se le está vulnerando un derecho fundamental de petición, el juez tiene 10 días, como les decía anteriormente, para resolver esa tutela. De ahí que tenga esa característica, es inmediata. O sea, mientras que en Colombia un proceso, normalmente, un proceso cualquiera que sea, dura en promedio de 6 meses en adelante, la acción de tutela tiene que ser resuelta máximo en 10 días. Entonces, de ahí que tenga esa característica de que es inmediata. Por eso muchas personas la malutilizan porque saben que el juez en 10 días tiene que resolverlo. Pero esa característica la hace suya y que tiene el término máximo de 10 días para ser resuelta. De ahí que sea inmediata. Otra característica de la acción de tutela, que es sencilla o informal. ¿Qué significa eso de que sea sencilla o informal? Que no exige formalidad alguna. De ahí que cualquier persona pueda presentar la acción de tutela. Es decir, yo para presentar una acción de tutela, o cualquier... Sí, yo soy abogado, pero si no fuera abogado, también podía presentar una acción de tutela, porque no requiere ningún tipo de formalismo, no requiere ningún tipo de papel, ni de reglas, nada. Solamente, obviamente, tiene que explicar, así como te he dicho, tiene que tener unas cuestiones mínimas, como la identificación de la persona a quien se dirige, como el nombre de la persona que presenta la tutela, y obviamente los hechos y los derechos fundamentales que usted considera que le están siendo vulnerados. Es específica. ¿Qué significa de que sea específica? De que únicamente se utiliza ¿para qué? ¿Para qué se utiliza la acción de tutela únicamente? ¿Quién me dice? ¿Para qué se utiliza únicamente la acción de tutela? Para proteger derechos fundamentales. Tú no la puedes utilizar para cobrar plata, para meter preso a alguien, no. Únicamente para proteger derechos fundamentales. De ahí que tenga esa característica de específica. Eficaz. ¿Por qué será eficaz la acción de tutela? Porque un juez en el término de 10 días tiene que emitir un pronunciamiento sobre esa petición que usted está haciendo de que le protejan un derecho fundamental. Ojo, que el hecho de que usted presente una tutela, ¿cierto? Porque usted considera que le están vulnerando un derecho fundamental, no significa que el juez le va a fallar a su favor. ¿Sí me entienden esa parte que les quiero decir? Sí, profe. Listo, porque digamos que Luz considera que ella le están
vulnerando un derecho fundamental. Pero si el juez considera en su proceder y estudio del derecho, considera que no es así, pues le negará la tutela. Y obviamente Luz tendrá la facilidad para impugnar esa decisión. Pero por el hecho de que yo presente una tutela no significa que ya enseguida va a ser resuelta a mi favor. Lo único que sí es cierto es que el juez se la va a fallar en 10 días. Pero de ahí a que sea favorable o desfavorable a mis pretensiones, hay mucho por recorrer también. ¿Sí me entendieron esta parte ahí? ¿Sí entendimos? Sí, profe. Listo. Bueno, la acción de tutela también es preferente. ¿Por qué es preferente? Porque una vez que usted presente la acción de tutela, el juez que la conoce tiene que darle prelación o tiene que preferir a esa tutela antes que los otros procesos que cursen el juzgado. Por ejemplo, si en mi juzgado, que es un juzgado de familia, los que tramitan procesos de alimentos, los que tramitan procesos de investigación de paternidad, divorcios, nulidades de matrimonios, si en mi juzgado entra una tutela, pues hay que dejar de hacer lo que estamos haciendo con los otros procesos para resolver la acción de tutela, porque es preferente y porque también tenemos 10 días para resolverlo. ¿Sí entienden esa partecita ahí? Sí, profe. Listo. Y por último tenemos que la acción de tutela es sumaria. ¿Qué significa sumaria? Que es breve, que no requiere de tanto procedimiento. ¿Por qué? Porque usted presentó su acción de tutela, listo. Una vez que se presenta, es admitida. A usted le dice, mire señora María José, ya se admitió la tutela. Listo. Ok, ya usted no se preocupa por nada más. Sencillamente el juez en 10 días tiene que fallar. Tan pronto que se falle, el juzgado está en la obligación de notificarle a María José o a Gloria o a Álvaro el contenido de esa decisión para que María José o Álvaro apelen si la consideran que no fue acorde a sus pretensiones. Entonces ahí tenemos, jóvenes, las características de la acción de tutela. ¿Cuáles son? Repitamos: subsidiaria o residual, inmediata, sencilla o informal, específica, eficaz, preferente y sumaria. Esas son las características, mis queridos estudiantes, de la acción de tutela. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas sobre las características? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Listo, muy bien, sigamos entonces. Vamos a terminar una cosita aquí para ya terminar la clase. ¿Quién puede interponer la acción de tutela, mis queridos estudiantes? ¿Quién puede interponerla? ¿Se requiere ser abogado para presentar una acción de tutela? No, profe. Oh, listo. Entonces, usted, estudiante de auxiliar jurídico, cuando terminemos este programa, usted debe estar en la capacidad de presentar una acción de tutela, de hacerla y presentarla. ¿Ante quién? Ante cualquier juez. Obviamente, para el caso de Montería, por ejemplo, usted la lleva a la oficina encargada de repartir esa acción de tutela, pero ese es otro trámite interno que les explicaré en otra materia. Pero usted, repito, puede presentar la acción de tutela ante cualquier persona. ¿Cómo se hace una acción de tutela? Y algo parecido al derecho de petición. Lo primero que usted tiene que hacer, obviamente, es identificar al juez. Pero en este caso, como usted no sabe a qué juez le corresponde, usted lo que tiene que hacer es señor juez constitucional. Listo. Que ya en la rama judicial nos encargamos de entregársela al juez que le compete. Pero usted únicamente debe colocar el señor juez constitucional, nada más. Después, ¿qué debe hacer? Después de que usted identifica al juez, ¿qué hace? ¿Qué creen que tienen que hacer? ¿Quién me responde? La persona. Se identifica. Entonces, en este caso, que es Lina. Entonces, Lina fue de tal, identificada con su tal, residente en tal pacto. O sea, usted se presenta. Después de que Lina se presentó, ¿qué debe hacer? Si ella está haciendo tutela. ¿Qué más viene? A ver, ¿qué creen ustedes? Los hechos, profe. Los hechos. Muy bien, Senia. Usted va a decir lo que está pasando. Mire, está pasando esto y esto, los enumera. Usted dice todos sus hechos. Después de que usted dice los hechos, ¿qué hace? La petición. La prisión. Petición. La petición, muy bien. Entonces, mire, yo, después de que ya le eché mis hechos, solicito es fundamental, jóvenes, no se lo olvide esto y que me va a quedar grabado.
usted siempre, la primera petición que debe hacer es que le tutelen los derechos fundamentales que considera vulnerados. Me explico. Si usted considera que le están vulnerando el derecho fundamental a la salud, ¿qué es lo primero que le va a pedir al juez? ¿Que le dé la droga? ¿O que le tutele el derecho? ¿Qué es lo Que primero? tutela el derecho. Claro, porque para que el juez me pueda dar la droga, primero tiene que tutelarme el derecho. Entonces, lo primero que uno debe pedir es que me tutele el derecho fundamental que yo considero me está siendo vulnerado. Y ahí sí, después de que yo pida eso, a segundo renglón o de segunda petición, usted dice, en consecuencia de lo anterior o por lo anterior, me hace el favor y le ordena a la EPS tal que me entregue tales medicamentos o al señor tal que me responda a la petición, en fin. Pregunta, Senia, ¿me va a preguntar algo? No, profe, no. Ok. Bueno, después de que relatamos los hechos y hicimos una petición, ¿qué debe seguir? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué sigue? La notificación. ¿La qué, mijita? La notificación. Listo, sin más formalismo. Lo correcto es que usted señale los derechos fundamentales, pero si no lo hace tampoco pasa nada. Obviamente la notificación, donde usted lo va a notificar. Y por último, firma. Miren que eso no requiere ningún formalismo, nada. Usted lo puede presentar en cualquier tipo de papel, en hoja de blog, a computadora, a mano. Incluso si ustedes son estudiosos y buscan el decreto que les señalé, el 2591 de 1991, dice que la tutela también puede ser presentada de manera verbal. ¿Oyeron? También puede ser presentada de manera verbal. Entonces, mis queridos jóvenes, si no hay más preguntas, dejemos hasta aquí. Ya saben, les recuerdo el foro que está en la plataforma. El día martes es el plazo para responder el foro. Y el día lunes o martes de la otra semana también les dejaré otro taller para que sea la segunda nota. Profe, tengo una pregunta sobre el foro. ¿Quién pregunta? ¿Celia o María José? María José, Dime, María José. ¿la nota dónde se va a reflejar? No te escuché, mijita. La nota, que es dónde se va a reflejar, ¿se sale ahí mismo? ¿O días después? Ay, no te escuché. Repíteme, por favor. La nota de foro, o sea, que si apenas uno lo haga, le sale la nota, o días después usted la pone. No, eso yo se las pongo después, no se preocupen. No sean noteras, por favor. Ustedes tienen que mirarse por aprender. ¿Qué vas a preguntar, Senia? No, profe, nada. Muchas Ah, no, gracias. listo, ok, bueno.